Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Les damos la bienvenida a este espacio en donde siempre nos aseguramos de mantenerlos al tanto de todas las últimas noticias, curiosidades y secretos sobre sus celebridades favoritas. Aquí, no solo nos dedicamos a contar lo que está pasando, sino a brindarles información completa, interesante y única. Si eres de los que disfruta conocer cada detalle detrás de las estrellas, este es tu lugar. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones para ser el primero en conocer todas las actualizaciones que tenemos preparadas para ti. Así nunca te perderás de nada. También, si te gusta lo que ves, no dudes en compartir el video con tus amigos para que todos estén informados. Hoy tenemos un tema candente, uno de esos que no solo se queda en el ámbito de las celebridades, sino que rápidamente se convierte en un tema de conversación para todos, tanto en las redes sociales como en la vida cotidiana. ¿Qué tema estamos tocando? Nada más y nada menos que las recientes declaraciones del actor turco Bahar Arduç sobre el matrimonio, que han dado mucho de qué hablar. Si eres un seguidor de las noticias sobre el entretenimiento turco, seguro sabrás que Bahar es uno de los actores más queridos de la televisión y el cine en Turquía. Pero lo que muchos no esperaban es que sus palabras sobre el matrimonio provocaran tal revolución en las plataformas digitales. Las redes sociales, ese espacio donde todo puede volverse viral en segundos, rápidamente se llenaron de opiniones sobre lo que Bahar había dicho. Y vaya que sus palabras dejaron huella. Todo comenzó en una entrevista bastante relajada en uno de los programas más populares de la televisión turca. Durante la conversación, el actor habló de varios temas relacionados con su carrera y su vida personal, algo poco común, ya que Bahar siempre ha sido muy discreto sobre su vida privada. Sin embargo, esta vez decidió abrir un poco más las puertas de su corazón y compartir sus pensamientos sobre el amor, las relaciones y, especialmente, sobre el matrimonio. ¿El resultado? Un verdadero alboroto en las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que exactamente dijo Bahar para causar tanto revuelo? En primer lugar, Bahar explicó que el concepto de matrimonio ha cambiado con el paso del tiempo. Según él, en la sociedad actual el matrimonio ya no es solo un contrato legal ni un papel que oficializa una relación, sino más bien un compromiso diario entre dos personas que se aman. Estas palabras, aparentemente sencillas, causaron un impacto inmediato. Bahar continuó diciendo que el amor y la lealtad no necesitan ser validados a través de un documento. Lo importante, según él, es la conexión emocional, el respeto mutuo y la capacidad de crecer juntos como pareja. El matrimonio no debería ser una presión social, dijo Bahar, desafiando lo que muchos consideran la estructura tradicional de una relación. Lo que importa es la conexión real con la otra persona, no el papel firmado, agregó. Estas palabras, pronunciadas de manera tranquila y sincera, no pasaron desapercibidas. En el momento en que el programa salió al aire, las redes sociales comenzaron a estallar. Los hashtags relacionados con Bahar Arduç y el matrimonio se volvieron tendencia casi al instante. Los comentarios comenzaron a inundar las plataformas digitales, con personas expresando sus opiniones sobre las declaraciones del actor. Mientras algunos aplaudían su valentía al desafiar las normas sociales y plantear una perspectiva más moderna del amor, otros se mostraron en desacuerdo, argumentando que el matrimonio sigue siendo una institución importante que aporta estabilidad y estructura a las relaciones. Pero, ¿por qué esta postura generó tanto debate? La razón es simple: el matrimonio, como institución, ha sido históricamente una de las piedras angulares de la sociedad. Durante siglos, el matrimonio ha sido considerado el símbolo máximo de compromiso, estabilidad y familia. Sin embargo, en la sociedad moderna, las relaciones y las formas de amor han cambiado. Muchos jóvenes hoy en día ven el matrimonio como una etiqueta que no necesariamente define el amor verdadero. Y este fue el punto de vista que Bahar defendió: no es necesario un papel para demostrar que dos personas se aman. Lo importante es cómo se sienten y cómo trabajan en conjunto para hacer que su relación funcione, independientemente de si están casados o no. El debate fue tan intenso que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, estaban aquellos que apoyaban la visión de Bahar. Los jóvenes, en su mayoría, destacaron que sus palabras reflejaban una perspectiva moderna y realista sobre el amor. Para muchos, la idea de un amor sin ataduras a lo que la sociedad dicta como correcto es refrescante y auténtica. El amor no tiene etiquetas,
ni documentos, ni reglas. Lo que importa es lo que sientes con la otra persona, escribió un usuario en Twitter y recibió miles de likes y retweets. Muchos vieron en sus palabras una llamada a liberarse de las expectativas sociales y a vivir el amor de una manera más libre y genuina. Por otro lado, estaban aquellos que defendían el matrimonio como institución. Argumentaban que el matrimonio no solo ofrece estabilidad, sino también un sentido de pertenencia y un compromiso más profundo. Estas personas, en su mayoría mayores o de generaciones anteriores, creen que el matrimonio es una promesa sagrada que va más allá del amor romántico. Es fácil hablar cuando tienes todo lo que necesitas, pero para muchos, el matrimonio sigue siendo una base sólida para una relación seria, comentó una usuaria en Instagram. Lo que generó un intenso debate entre los que estaban a favor de una visión tradicional del matrimonio y los que apoyaban el enfoque más flexible propuesto por Barr. En medio de todo esto, varios compañeros de Barr en la industria del entretenimiento también comenzaron a dar su opinión. Algunos actores y celebridades lo apoyaron públicamente, destacando la valentía de Barr por compartir sus pensamientos sobre un tema tan controvertido. Un famoso director de cine comentó en su cuenta de Instagram: "Es admirable escuchar a alguien hablar tan abiertamente sobre su verdad, incluso si eso significa desafiar las normas establecidas". La noticia rápidamente se difundió por todo el mundo. Y los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir el impacto de las palabras de Barr en los debates sobre el matrimonio y las relaciones en la sociedad moderna. Pero, a pesar de la controversia, Barr se mantuvo firme en su postura. Decidió no volver a hablar más sobre el tema, dejando que las opiniones siguieran su curso. Fuentes cercanas a él aseguraron que el actor estaba sorprendido por la magnitud de la reacción que sus palabras habían causado, pero que en ningún momento había buscado generar controversia. Según estas fuentes, Barr solo quería expresar su visión personal sobre el amor y las relaciones, basada en su propia experiencia. A pesar de la atención mediática, el actor prefirió mantenerse centrado en su carrera y en los proyectos que lo apasionan. Este episodio no solo demostró el poder de las palabras de una figura pública para iniciar conversaciones significativas, sino que también subrayó la importancia de cuestionar las normas sociales. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las relaciones y las expectativas evolucionan. Las declaraciones de Barr abrieron un espacio para que miles de personas compartieran sus propios puntos de vista sobre el matrimonio, el amor y el compromiso. Aunque las opiniones seguían divididas, lo cierto es que este debate dejó una huella significativa, generando reflexiones valiosas sobre cómo entendemos las relaciones en la actualidad. Barr, fiel a su estilo, sigue adelante con su carrera, concentrándose en sus proyectos futuros y dejando que sus palabras sigan resonando en aquellos que están dispuestos a escucharlas. En un mundo donde muchas celebridades prefieren mantenerse alejadas de temas controvertidos, su disposición a hablar abiertamente sobre el matrimonio y el amor lo coloca como una voz relevante en el escenario social. Y ahora, queridos amigos, nos gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Barr sobre el matrimonio? ¿O creen que el matrimonio sigue siendo una institución valiosa en nuestra sociedad? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos trayéndote las noticias más interesantes del mundo del espectáculo.